Que hemos creado algo maravilloso que es Women in a Legal World. El mundo jurídico me encanta, pero la empresa la llevo en mi ADN. Mi gran pasión es la empresa, tener un solo cliente que es mi cliente interno, para el que trabajo, con el que trabajo y del que me siento totalmente aliada, porque estamos para generar valor y generar crecimiento. Pide mucho más dando, y cuando proyectamos el valor de la generosidad en cualquier acción, el resultado crece exponencialmente. ¿Cómo crees que ha evolucionado el concepto de liderazgo femenino en el sector? Feminismo es un término que en los últimos años se ha politizado mucho, hasta el punto que está muy manido. ¿Qué atributos debe tener el joven talento a día de hoy para crecer y prosperar en el entorno tan competitivo que vivimos a día de hoy? La actitud es todo. La actitud es lo que nos define y la actitud es lo que puede hacer cambiar las cosas. Tenemos que, en definitiva, creer en nosotros mismos. ¿Tuvieras que pedir un deseo, alguno de los retos que tienes por delante, sea a nivel personal, sea a nivel profesional, cuáles te vendrían a la mente? Bueno, mi primer reto es... The Legal Podcast, episodio ya 13, con una invitada muy especial, Clara Cerdán. Clara, ¿cómo estás? Pues de maravilla, aquí en la mejor compañía, contigo. Muchas gracias. Ella es directora de asesoría jurídica de Solaric y siempre vamos a contar historias inspiradoras en The Legal Podcast y, como no, Clara no podía faltar al mismo. Clara, vamos a hacer el típico recorrido inicial en el cual nos gusta conocer un poquito esa parte inicial de la carrera, ¿no? Donde esa Clara, que terminaba de estudiar Derecho y Administración y Dirección de Empresas, se adentraba dentro del mundo legal, pero también de la consultoría y de la parte de auditoría. Cuéntanos un poquito sobre esos arranques de Clara. Bueno, remontándonos un poquito ya a la prehistoria, Clara viene a Madrid con 18 años, yo soy de Murcia, para estudiar Derecho y ADE. Y bueno, pues terminó la carrera, pero es verdad que a lo largo de la carrera lo bueno que tiene Derecho y Administración y Dirección de Empresas es que te abre muchos caminos y tienes muchísimas salidas. Por eso, desde el principio, todos los veranos aprovechaba para hacer internships en distintas empresas y así ir acotando por dónde iban a ir mis derroteros. Con el hándicap, además, si es que eso es un hándicap, de que, bueno, como me gustaba mucho estudiar y era muy ratón de biblioteca, pues claro, mis mentores me animaban encarecidamente a que opositara. Pero yo quería tomar mi decisión por mis propios medios, como me gusta tomar siempre las decisiones. Total, que cada verano aprovechaba para hacer prácticas. El primer verano pues hice prácticas en Grant Thornton, en todo el área de consultoría y auditoría. Después estuve haciendo unas prácticas en el Lloyds TSB Bank en Miami y en banca privada. Y finalmente llegó lo que yo intuía que iba a ser por donde me decidiera y por donde iban a ir mis derroteros profesionales, y era la abogacía. Hice prácticas en Garrigues, me encantó, me pareció apasionante el mundo procesal, el mundo mercantil. Y finalmente, bueno, pues terminé la carrera en Londres y en París, y cuando terminé Derecho y Administración y Dirección de Empresas me incorporé a Garrigues como abogada. Y ahí estuve varios años, los primeros años de mi carrera. Sin duda puedo decir que fue una magnífica escuela jurídica, pero también sentía la llamada de la empresa. El mundo jurídico me encanta, pero la empresa la llevo en mi ADN. Y por ello me cambié a ese sector tan bonito como es el de abogado de empresa, ¿no? El abogado in-house. Uh-huh. Y ahí ya pues empecé como abogada internacional, que también me seducía especialmente por todo ese factor internacional, para llevar todos los temas jurídicos de Safir Vallehermoso, bueno, pues en toda su vertiente internacional. Y además en un momento de apogeo internacional en esta empresa. Pues ahí llevamos grandes proyectos como el Canal de Panamá, eso diría que fue el broche de oro, pero también estábamos abriendo mercado en Costa Rica, en Chile estaba muy asentado ya Safir, en Estados Unidos, en Libia, en Australia, en fin, por todo el mundo, en todos los continentes. Y fue una gran experiencia. Y después de ahí surgió otra gran experiencia y una gran oportunidad. Y era ya pues dar el salto, con tan solo 33 años, como directora general de la asesoría jurídica y secretario de consejo de Grupo Ferroatlántica. Empresa en ese momento participada al 100% por el Grupo Villarmir,
pero que al poco empezaríamos a negociar una gran fusión por adquisición y salida a bolsa en Nasdaq, en Estados Unidos, y convertiríamos Grupo Ferroatlántica en Ferroló. Y bueno, pues esa fue mi trayectoria y mis comienzos. Esa primera experiencia que nos acabas de contar en Reino Unido, ¿qué fue un poco lo que aprendiste de esa etapa? ¿Qué te llamó la atención? Y cuéntanos, ¿cómo fue un poquito esa primera experiencia? Esa experiencia fue verdaderamente apasionante. Y también para mí ha sido muy interesante porque bueno, pues me ha hecho madurar muchísimo como profesional. De una empresa como era Grupo Ferroatlántica, 100% participada por Grupo Villarmir, de pronto queremos convertirla en una empresa que sale a bolsa, cotizada, y que en definitiva bueno, pues iba a estar expuesta a los reguladores, ¿no? Transformamos la empresa, transformamos una empresa familiar en una empresa bueno, pues, SOX Compliance y aprendí mucho del mundo anglosajón. Aprendí muchísimo de todo lo que nos pueden aportar desde el Common Law, pero también aprendí que en España hacemos muy bien las cosas. Y es bueno salir fuera precisamente para poner en valor lo que tienes dentro, lo que tienes en casa. Y sin duda creo que en España tenemos un mercado legal maduro, un mercado además con unos magníficos profesionales y unos despachos muy competitivos. Calidad-precio, sin duda, creo que de lo mejor que he visto nunca. En esa etapa inicial, digamos, ¿qué personas han sido para ti más importantes en esa evolución? Porque al final has tenido una experiencia increíble, en extranjero, España, despacho, pero luego asesoría jurídica. ¿Qué personas te han influenciado más a lo largo de tu trayectoria? He tenido la suerte de tener grandes mentores, porque los considero mentores a lo largo de mi vida, no solo de mi carrera, que me han ido marcando y que sin duda yo soy un poquito la semisuma de la influencia de todos ellos. El primero seguramente y sin ningún atisbo de duda y el que más me ha marcado es mi padre. Mi padre, por su carisma y por su carácter emprendedor, claramente es una persona que para mí es un pilar y un referente fundamental. Y a su lado mi madre, que es la que me transmitía pues, todos los valores y cómo proyectar en definitiva mi crecimiento como mujer. Por supuesto, luego a lo largo de la universidad, en la carrera, también conocí personas extraordinarias, profesores que me han marcado muchísimo. Y muy especialmente tengo que mencionar a Carmen López Herranz, que fue mi profesora de Derecho Civil, y luego para mí ha sido más que una mentora. Es una persona muy especial en todos los sentidos. Y a lo largo de mi carrera profesional, una vez ya incorporada al mercado laboral, he tenido la suerte de trabajar con magníficos profesionales, tanto en Garrigues como en los distintos despachos en los que he hecho prácticas. Y bueno, pues en particular, pues desde luego también personalidades como la de Luis del Rivero, que trabajé mano a mano con él en SACIR Vallehermoso y es verdaderamente un lujo, ¿no?, haberle conocido y haber trabajado tan de cerca con él. Y no puedo dejar de mencionar a personas con las que he trabajado de otra manera, porque hemos creado algo maravilloso que es Women in a Legal World. Y bueno, pues Marlene Estevez y Ana Martínez, junto conmigo, somos las tres fundadoras de esta asociación y desde luego ellas son pilares fundamentales en mi vida porque bueno, me han enseñado lo que es la generosidad y me han enseñado que se recibe mucho más dando. Haciendo una reflexión, digamos, en esta comparativa de lo que has vivido en despacho y asesoría jurídica, para ese joven talento que en muchas ocasiones también pues, no tiene las ideas tan claras o no tienes acceso a la información, ¿qué diferencias puedes contar de vivir dentro de despacho frente a en compañía?
Bueno, yo creo que estar en los dos lados es lo perfecto, en el sentido de que haber pasado primero por despacho me ha enseñado, bueno, pues ese enfoque perfeccionista de búsqueda de excelencia y de calidad en lo que se hace y también de disponibilidad total, porque verdaderamente yo admiro muchísimo a los abogados de despacho por su disponibilidad y siempre por su deseo de apoyar y acompañar a sus clientes. Entonces, yo creo que eso a mí me ha marcado y ha sido algo que verdaderamente pongo muchísimo en valor y respeto mucho también el tiempo y la dedicación de los abogados de despacho, porque cuando he estado en el otro lado, pues también agradecía que lo hicieran los clientes. Y sin duda, bueno, mi gran pasión es la empresa, mi gran pasión es tener un solo cliente, que es mi cliente interno, para el que trabajo, con el que trabajo y del que me siento totalmente aliada, porque estamos para generar valor y generar crecimiento. Y creo que la asesoría jurídica es uno de los departamentos esenciales para poder ayudar a crear valor en las empresas. Uh-huh. ¿Dirías que en despacho se trabaja más duro, más horas, mayor dedicación que en compañía? Bueno, yo diría que se trabaja de manera diferente. Creo que quizás sí que de alguna manera pues, es más exigente en el sentido de que tienes muchos clientes, entonces eso bueno, te expone a tener que tener disponibilidad para muchos, mientras que cuando estás en empresa sabes que tienes un solo cliente, que es esa empresa, y bueno, pues efectivamente tu disponibilidad es para con los tuyos, pero el perímetro es mucho más reducido. Pero el abogado de empresa también tiene un nivel de exigencia muy alto porque tiene que llegar a cumplir objetivos y tiene que ayudar a cumplir los objetivos al negocio. Por consiguiente, se convierte en un aliado perfecto y, por otro lado, también muy exigido para que esos objetivos sean una realidad. Uh-huh. Generalizar te lleva al error, pero sí que es cierto que cada vez más estamos viendo un General Counsel, un director de asesoría jurídica más vinculado al negocio, más involucrado en la toma de decisiones. ¿Cómo crees que ha ido evolucionando en los últimos años? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Y cómo crees que ha ido evolucionando en los últimos años el rol del abogado in-house y el director de asesoría jurídica en empresa? Bueno, estoy completamente de acuerdo. Y afortunadamente el rol ha evolucionado muchísimo hasta convertirse en un elemento clave en el comité de dirección y en el negocio. ¿Cómo ha ido evolucionando? Bueno, pues yo creo que de sentirte que eres simplemente el legalista, ¿no? Que conoces bueno, pues cómo se tienen que hacer las cosas según la ley, sin más, pero que los de negocio son los que tienen que decidir bueno, pues y asumir los riesgos, a sentirnos que efectivamente estamos remando en el mismo barco, que esos riesgos nos afectan a todos y que las reglas del juego son buenas para todos. Yo en Solaric tengo la suerte de liderar un equipo de 20 abogados. Abogados fantásticos, llenos de energía y muy buenos profesionales. Y siempre les repito como un mantra, como si fuera un mantra, cuáles son los pilares fundamentales de una asesoría jurídica y de que nuestra asesoría jurídica esté desarrollando una buena función dentro del negocio. Para mí el primer pilar es que nosotros seamos el pepito grillo del negocio. Para eso eres el abogado, ¿no? Tienes que marcar las líneas rojas y es fundamental que le digas al negocio hasta dónde se puede llegar y qué es lo que dice la ley al respecto. Pero entonces seríamos solamente un stopper si nos quedáramos ahí. Por ello, el segundo pilar fundamental es ser el solutionator, como yo les digo. Nosotros no podemos simplemente decirle no se puede hacer esto al negocio y se terminó, punto final. No, esto tiene que ser con un punto y seguido. No se puede hacer esto, pero vamos a buscar una solución alternativa. Vamos a intentar ser creativos y pensar fuera de la caja para que precisamente esto nos ayude a hacer
que el negocio sea más sostenible en el tiempo. Tenemos que hacerle ver al negocio que cumplir con las normas, que ser cumplidores, que ser compliance, en definitiva, está acompañando al negocio para que sea sostenible en el tiempo. Creemos firmemente en la sostenibilidad y desde luego el buen gobierno corporativo es una de las herramientas esenciales para que el negocio sea sólido y sostenible. Y el tercer pilar fundamental, claramente, es que todos tenemos que ser líderes responsables. Y esto es de abajo arriba y de arriba abajo. Creo firmemente que todos llevamos un líder dentro y que todos debemos dejarlo aflorar. El problema es que no todos sabemos cómo dejarlo aflorar, ni sabemos cuál es nuestro liderazgo. De cualquier forma, ese liderazgo tiene que ser proyectado de manera responsable, de manera humanista, de manera que ayude precisamente a hacer crecer tu equipo y todo tu negocio. Y entonces es cuando verdaderamente ese equipo de asesoría jurídica interna se está convirtiendo en el aliado perfecto para que el negocio crezca. Sí, al final debe haber una guía y un criterio en todo momento para las distintas situaciones y retos que se vayan dando, pero por otro lado una voluntad de servir al equipo, servir a las necesidades del negocio para el bien común, ¿cierto? Sin duda, es así. Pero eso para todo en la vida. Yo creo que al final se recibe mucho más dando. Sí. Y cuando proyectamos el valor de la generosidad en cualquier acción, el resultado crece exponencialmente. Entonces, si queremos crecer nosotros, tenemos que efectivamente entender e interiorizar cuáles son esos dones que la vida nos ha regalado para ponerlos al servicio de los demás. Y entonces haremos crecer también a la sociedad. Nuestro crecimiento personal, el que tendamos a ser cada día un poquito mejores, más magnánimos, eso nos ayuda a que precisamente nosotros seamos capaces de colaborar en el crecimiento de la sociedad. En muchas ocasiones vemos como que el abogado o abogada siempre es como un solucionador de aspectos y de problemas hacia afuera, pero ¿qué te ha aportado a ti, digamos, siendo una persona que mira mucho hacia adentro, que mira mucho también ese crecimiento personal que al final te da como una visión más amplia? Ese modus operandi frente a la vida, ¿no? Con esa introspección para luego pues, servir mejor al mundo. Pues ante todo, fíjate que esto es algo que mi padre siempre decía y yo le escuchaba y decía, es que es muy queda bien y entonces lo dice porque es muy cumplido. Pero ahora con los años, ya cuando te vas haciendo mayor, vas entendiendo esa frase. Y para mí, mi padre siempre me daba las gracias a mí cuando me hacía un favor. Yo decía, pero esto no lo entiendo. Me decía, sí, porque tú me has hecho sentir útil. Entonces, no hay nada más bonito en la vida que los demás te hagan sentir útil. Poder ayudar a los demás te aporta muchísimo más. Porque a mí me genera una sensación de plenitud y hace que mis endorfinas se proyecten de manera disparada, porque sé que gracias a mi intervención, grande, pequeña, pero de alguna manera que he estado allí, he podido ayudar en mi día a día, en las personas con las que vivo, con las que interactúo y con las que trabajo. En definitiva, que he podido ser útil. Qué bonito ser útil en la vida y estar para hacer, ¿no? Y estar aquí. Y desde luego reflexionando sobre eso, dije, claro, ese es mi Ikigai. O sea, claramente yo quiero estar aquí para ser útil para los demás, ayudar. Pero es que, fíjate, no lo hago ni siquiera ni por buenismo, ni por generosidad, lo hago porque es que eso me hace crecer a mí. Entonces, directamente me genera una sensación de plenitud tan elevada que vale la pena hacerlo, porque eso es lo que a mí cada vez me hace crecer más como persona. Sí, de algún modo es vuelta a los básicos, ¿no? Esos básicos de que nos repetían nuestros abuelos y abuelas y que pueden parecer mensajes por decir, digamos, pero que luego hay un trasfondo y te das cuenta del gran valor que hay detrás, ¿no?
Hablando más de esa vertiente, digamos, de liderazgo femenino que has estado muy involucrada durante los últimos años, especialmente pues, en Women y en el sector legal en general, ¿cómo crees que ha evolucionado el concepto de liderazgo femenino en el sector y en general? Bueno, desde Women in a Legal World lo que queríamos proyectar, y precisamente ese es el génesis de esta asociación, era pues un liderazgo femenino, un liderazgo responsable, en definitiva, sin género, pero sí que creíamos que había una asignatura pendiente importante con las generaciones del futuro. Y por ello lanzamos, y así nació Women, con un proyecto de mentoring, ayudara a las generaciones del futuro, abogadas y abogados en ciernes, a crecer y a entender que ellos, si querían estar, y era una cuestión de estadística, podían llegar donde se propusieran, pero efectivamente esto dependía de sus propios méritos, ¿no? Y queríamos dar ese empujón y ser un poquito ese motor para que se lo creyeran. Y indudablemente con una plataforma de conectar personas pues es imparable, ¿no? La magia de conectar tiene un efecto multiplicador. Bueno, pues ese es un poco el génesis de esta asociación tan maravillosa y que a mí tanto me ha aportado. Pero si bien es cierto que el liderazgo femenino y en concreto el feminismo es un término que en los últimos años se ha politizado mucho, hasta el punto que está muy manido e incluso es un significante que casi a veces no sé muy bien a qué significado atiende. De hecho, si tú me haces la pregunta, ¿eres feminista? Pues no te podría responder sí o no, porque simplemente a veces no sé muy bien a qué significado de feminismo te estás refiriendo. Es casi poliédrica, ¿no? Por tanto, yo prefiero definirme como soy, y así no sé si eso es ser feminista o no, pero como soy es una persona que cree en la meritocracia, que cree en las personas, que cree en sacar la mejor versión de los demás y que cree que solamente a través de un liderazgo responsable que se proyecta precisamente pues dándose a los demás, es como podemos verdaderamente crecer, aportar y dar visibilidad al talento. Hablemos un poquito de Solaric, digamos, el momento actual que estás viviendo. ¿Cuál es un poquito esa evolución del mundo de la energía a día de hoy? También hay la entrada del tema de biogás, donde parece que se está cogiendo fuerza aquí en España. Cuéntame un poquito el momento de la compañía y tu rol dirigiendo la asesoría jurídica tanto en España como a nivel global. Pues ya hace casi 2 años aterricé en Solaric y ha sido verdaderamente un regalo. Estoy encantada porque me he introducido en el mundo de la energía, que es un sector apasionante, y además Solaric empieza en sus orígenes pues casi como una startup. Es un caso de éxito total, muy centrada en la fotovoltaica especialmente, pero que en la actualidad pues es una gran empresa de transición energética. Solaric es una empresa que está prácticamente en todos los continentes y pues con un crecimiento exponencial internacional. En España es nuestra jurisdicción principal, pero no la única ni la protagonista a día de hoy, porque Italia pues tiene un volumen de negocio elevadísimo y estamos abriendo también mercado en México, en Brasil, en Australia, en fin, por todo el mapa. Y pues es una suerte vivir esto. Es una suerte estar en el sector, en mayúsculas, y además en un momento de transición energética tan bonito y tan apasionante. Actualmente estamos también abriendo una nueva línea, lanzando todo lo que es la parte de biogás y de SAF, que creo que es absolutamente el futuro, y por ello estamos teniendo esa transición energética, siendo Biorig, que es nuestra nueva filial que se dedica a todos los temas de biogás, una de las promesas que tenemos, y estamos trabajando con muchísima ilusión en España y en un futuro también muy próximo en Europa, ¿no? Saldremos a Polonia y a otras jurisdicciones.
Con lo cual, bueno, pues ahora mismo en Solaric estamos viviendo un momento dulce de completo crecimiento y bueno, liderar esto desde la asesoría jurídica y también desde el Consejo de Administración, porque soy el secretario de Consejo de Solaric, es una suerte, es verdaderamente una suerte y lo único que quiero es disfrutar de cada momento, de este presente, porque para eso es un presente, ¿no? Es un regalo. Y quiero aprender y seguir rodeada de grandes profesionales, porque tanto pues Miguel Ángel Calleja y Jaime Sureda, que son los fundadores de Solaric, como luego pues José Miguel Moraga, que es el director general, todo el comité de dirección, todos mis compañeros y mi equipo, por supuesto, que es de lo que más orgullosa me siento, del equipo que tenemos en la asesoría jurídica, pues me enseñan cada día a crecer y a aprender mucho de derecho de la energía, que todavía tengo mucho que aprender. Comentabas que tienes un equipo de 20 abogados, abogadas aquí en España. También te tocará contratar a firmas a nivel internacional. ¿Cuáles son los criterios que sueles seguir a la hora de elegir despachos? Bueno, al final quieres criterios de profesionalidad, de disponibilidad y bueno, pues, de confianza, ¿no? Entonces, basados en esos criterios, siempre con competencia, porque yo creo firmemente que la competencia es buena y hay que conocer, bueno, pues, el mayor número de firmas posibles, de ahí que siempre, bueno, pues, esté entrevistando distintos despachos en España y fuera de España para ir ampliando también mi red. Lo que quiero es que nos den un servicio que me ayude precisamente a ser ese solutionator y ese pepito grillo que tanto le digo a mi equipo que tenemos que ser. Entonces, ellos, los despachos, tienen que ser también nuestros aliados. Tienen que entender que nosotros tenemos que hacer crecer el negocio y necesito de su apoyo para esta labor. ¿Cómo ves dentro del sector legal en España? ¿Cómo ves la posición, pues, de las grandes firmas nacionales, de las Big Four, de las internacionales? ¿Cómo ves esa evolución de las firmas en España? Bueno, yo creo que las firmas, y lo comentaba antes, y precisamente esa fue una de mis conclusiones después de trabajar con tantas firmas internacionales, tanto en Safir Valle Hermoso como en Ferroglob. España tiene unas firmas de abogados y consultoras extremadamente competitivas. Creo que calidad-precio es lo mejor que he encontrado nunca, porque ofrecen un servicio buenísimo, excelente, desde un punto de vista técnico, a unos precios muy competitivos que sin duda las hacen que puedan ser verdaderamente candidatas para triunfar a nivel internacional. Con lo cual, yo todo lo que sea consumir producto nacional en ese sentido lo prefiero porque en gran medida creo que ayuda muchísimo. También hay firmas internacionales extraordinarias que ayudan mucho, ¿no? Porque al tener oficinas tanto en España como fuera de ellas, pues eso no deja de ser siempre un plus que facilita la gestión, la labor, y porque a veces incluso la persona de contacto pues la tenemos en España, mientras que trabajamos con oficinas, con las oficinas que tienen repartidas por todo el mundo. Con lo cual, desde luego, para mí, mi conclusión respecto a las firmas españolas es que están muy bien posicionadas y que, como todo, ¿no? El producto español tiene que darse a conocer, a veces mucho más y mejor. Tenemos que ponernos en valor porque verdaderamente lo que tenemos es excelente. ¿Y en qué crees que podrían mejorar las firmas con las cuales has trabajado y has tenido experiencia? Pues uno de los puntos que podrían mejorar es en su automarketing, precisamente, en darse más visibilidad. Es verdad que en España somos muy dados, cada vez se va saliendo más y en Madrid quizás lo tenemos más interiorizado, pero esto de hacer networking, de darse visibilidad, de dar a conocer precisamente el trabajo que se hace, el trabajo bien hecho, pues no es algo que en general hagamos los españoles de manera espontánea y natural. No somos pioneros en el automarketing.
Y creo que es fundamental. Por eso también la labor que hacéis vosotros, ¿no?, desde Jericó es importantísima, porque estáis dando visibilidad al trabajo que se hacen desde las firmas legales, ¿no?, en España y fuera de España, ¿no? Hay también joven talento que nos sigue y al final el hecho de tener una actitud proactiva, una actitud de hacer que las cosas pasen, una actitud ejecutiva, no arrastrando los pies, sino siempre yendo por delante, es fundamental a día de hoy para que al final cualquier proyecto crezca y se desarrolle, ¿no? ¿Qué les dirías, digamos, qué consejos darías a esas nuevas generaciones de cara a un crecimiento? Porque hoy en día los tiempos también son un poco distintos de cuando hablamos de esos inicios, ¿no? ¿Qué atributos debe tener el joven talento a día de hoy para crecer y prosperar en el entorno tan competitivo que vivimos a día de hoy? Bueno, me haces una pregunta que me encanta y además es que siempre lo digo, ¿no?, tanto a mis alumnos en la universidad como a mi equipo, como a mis compañeros y a mis hijos. A mis hijos se lo repito a diario. La actitud es todo. La actitud es lo que nos define y la actitud es lo que puede hacer cambiar las cosas. Ser solventes técnicamente, saber mucho, pues en este caso de derecho, sin duda nos ayuda y a mí me ha ayudado porque me ha dado seguridad, porque es verdad que bueno, pues, forma tus criterios de una manera sólida, pero no creo que sea lo definitivo, porque al final esto lo puedes ir estudiando y lo puedes ir aprendiendo con el tiempo. Sin embargo, la actitud que tú tengas ante la vida y ante el trabajo, pero en general ante la vida, es lo que te va a diferenciar. Y cuanto más arriba vas llegando, te vas dando cuenta que ese es el elemento diferenciador. Hay muchísimas personas con una solvencia técnica excepcional que nunca llegarán a promocionar o que nunca llegarán a ser grandes líderes precisamente por esa carencia en la actitud. Actitud, y cuando hablamos de actitud, ¿cuáles son las notas características? Pues para mí el optimismo es todo, pero un optimismo realista, claro. Lo que no podemos es despegar los pies del suelo. Pero tenemos que entender que sí es posible y que el no ya lo tenemos y siempre vamos a por el sí. Nosotros tenemos que luchar a por el sí, siempre. Sí. Tenemos que entender que si nosotros nos lo proponemos, nos costará más o menos, pero lo conseguiremos. Perseverancia, constancia. Tenemos que soñar y hay que soñar además, pero a lo grande, porque quien puede lo más, puede lo menos. Pues cuando somos capaces de soñar en grande, podemos llegar verdaderamente a tocar el cielo, porque el cielo es el límite y ese es el único límite que nos podemos marcar. Tenemos que, en definitiva, creer en nosotros mismos y para eso tenemos que conocernos. Por favor, importantísimo, hagamos una labor introspectiva, conozcamos cuáles son nuestros dones, verdaderamente potenciemos esos dones al servicio de los demás. Vamos a ser generosos. Porque, os lo digo, no es por buenismo, no es un ejercicio de buenismo, es que cuando tú das, recibes muchísimo más. Y la vida, al final, te lo va devolviendo. Yo creo firmemente en la cadena de favores. Yo creo que tenemos que ayudarnos los unos a los otros y de pronto te llegará por otro lado. Quizá no con el que precisamente interactuaste o le ayudaste, sino por otro lado. La vida es así. Entonces, cuando tú tienes esa actitud ante la vida, es que solo te puede ir bien. 100% de acuerdo, 100% de acuerdo. Al final somos creadores, no víctimas de nuestras circunstancias. Por lo tanto... Bueno, Marc, acabas de decir una palabra que de verdad me produce un repele absoluto, el victimismo. No lo puedo soportar. Y como además se ha asociado tanto a la mujer, es algo que he tenido que saltar y decírtelo. No somos víctimas de nada. Nosotras no damos pena. Nosotras somos personas fuertes, como lo puede ser cualquier otro género, y precisamente cuando nosotras creemos en lo que hacemos y en lo que podemos hacer para la sociedad, nosotras directamente lo que nos convertimos es en artífices de nuestra vida y de la sociedad. No somos víctimas, tengámoslo muy claro. Y el victimismo es letal, porque nos hace entrar en una espiral negativa que además nos genera una narrativa perniciosa que nos hunde. Así que creamos en nosotros mismos, creamos de verdad en lo que podemos hacer y en lo que podemos proyectar y apartemos a todos aquellos que nos resten.
siempre tenemos que rodearnos de gente que nos sume, porque es la única manera de crecer y de construir. 100% de acuerdo. En nada terminaremos este 2024. Si tuvieras que pedir un deseo, alguno de los retos que tienes por delante, sea a nivel personal, sea a nivel profesional, ¿cuáles te vendrían a la mente? Bueno, mi primer reto, y es siempre el que le pido a Dios y porque es mi debilidad, es mi familia. Bueno, pues ser capaz de seguir manteniendo una familia unida, de transmitir a mis hijos un buen ejemplo y de ser de alguna manera su referente para que sean unas personas libres, unas personas generosas y unas personas que se conozcan, que se quieran y que sean responsables socialmente. Y bueno, pues por supuesto el reto de seguir haciendo crecer a mi empresa, a mi equipo y en tercer lugar, pues hacer sentir a gusto a todos los que estén cerca de mí. Yo creo que eso es también un objetivo importante en la vida, porque tú generas un efecto llamada y una atracción natural cuando quieres hacer sentir bien a los que te rodean. Pues ojalá sea capaz de hacer esto y de sacar lo mejor de mí en cada momento para, en definitiva, hacer que mi existencia en el mundo también tenga esa capacidad de liderazgo responsable que tanto me gustaría tener. Clara, ha sido un gran placer tenerte y cerrar con este mensaje tan bonito que toca en muchas ocasiones recordar a los nuestros para que ese mensaje vaya calando y ayudar también de alguna forma a guiar a los que nos acompañan en nuestro día a día, a las nuevas generaciones también. Por lo tanto, mil gracias por estar aquí. Bueno, el placer es mío, de verdad. Muchísimas gracias por esta labor que hacéis. Como comentábamos antes, lo que no se cuenta, no cuenta, y vosotros precisamente con estos podcasts nos dais la posibilidad de expresar qué hemos hecho, qué nos gustaría hacer en la vida y, en definitiva, ojalá que seamos capaces de inspirar a las generaciones del futuro para que nos mejoren y para que proyecten su liderazgo responsable. Gracias de corazón, Marc, un placer. Muchísimas gracias. Seguimos.